de México. Gracias, presidenta. Subo a esta tribuna para hablar de un tema que atraviesa corazones, que rompe familias y que no admite más silencio. La ausencia de quienes aún no regresan a casa. Son ustedes, las madres, los padres, que salieron a buscar con sus propias manos, con palas, con fotografía al pecho, con la esperanza quebrada, pero siempre viva. Han hecho el trabajo que no debería de recaer en una familia. Buscar a quienes el Estado no buscó. Es el caso de Norma Andrade, maestra de profesión. Su vida transcurría normal entre las aulas, tareas, festivales escolares, hasta que le arrebataron la vida a su hija, el feminicidio de Alejandra Andrade. Obligó a Norma a convertirse en algo que nunca imaginó, a ser defensora de los derechos humanos. La circunstancia la orilló a jubilarse, quedó al cuidado de sus 2 nietos, pero al mismo tiempo aprendió de derecho, de tratados internacionales, de procedimientos y audiencias judiciales. Fue la voz de su propia hija en tribunales internacionales. Y después de 24 años de lucha, de haber sufrido 2 atentados que casi le cuesta la vida, y de la mano del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera la segunda sentencia en contra del Estado mexicano, nuevamente por casos de feminicidio. Esta notificación se dio a conocer el pasado 19 de diciembre del 2025. Caso García Andrade contra México. Otra sentencia que cambió el rumbo de México en materia de feminicidios fue gracias a la lucha de la señora Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, quien enfrentó a un sistema que intentó cerrar el caso clasificándolo como suicidio sin una investigación profunda y sin perspectiva de género, sin verdad, pero sobre todo sin justicia. Pero ella, esa madre, nunca aceptó que su hija se quitara la vida. Estaba estudiando en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ella nunca creyó en esa investigación que cerraba y clasificaba el caso como suicidio. Se formó, se capacitó, estudió Derecho y llevó el caso de su hija hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emitió una sentencia histórica. Toda muerte violenta de mujer debe investigarse con perspectiva de género y como feminicidio. Este criterio hoy salva investigaciones. Este criterio hoy evita que la violencia feminicida se disfrace de accidente. Un caso más, el del señor José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo, quien hasta la fecha no se ha rendido en la búsqueda de su hija. Ha caminado, ha tocado las puertas de la Fiscalía, de instancias internacionales, y él se ha enfrentado a esa violencia institucional y a la burocracia que tanto lacera a nuestro sistema judicial. José Luis Castillo estuvo preso casi 1 año al lado de su hijo por simplemente exigir respuestas en dónde está su hija. Él ha transformado su desesperación
en acción. Ellos, los padres y madres buscadoras, no eligieron esta ruta, la realidad se las impuso. Decidieron no guardar silencio, decidieron convertir el dolor en una herramienta, la indignación en conocimiento, la ausencia en exigencia. Y como ellos, miles de padres y madres buscadoras en México se han convertido en expertos, se han convertido en un referente, se han convertido en verdaderos defensores de los derechos humanos. Esta iniciativa que presento ante esta soberanía se deriva del análisis de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Andrade contra México, una sentencia que establece responsabilidades y obligaciones, que fija criterios fundamentales que modificarán lo que se entiende hoy por tortura sexual y que vuelve a colocar sobre la mesa el debate urgente de las infancias en orfandad por violencia feminicida o desaparición. El cumplimiento de las sentencias internacionales no puede quedarse solo en el discurso, debe traducirse en acciones legislativas concretas. La crisis que vivimos en materia de desaparición y violencia contra las mujeres no admite indiferencia, exige responsabilidad, exige su cumplimiento, exige estar a la altura de los estándares internacionales que México ha aceptado y ha firmado, pero sobre todo exige humanidad. La lucha de los padres y madres buscadoras debe ser reconocida porque han enfrentado el dolor más devastador, la incertidumbre que lacera, la violencia institucional, la revictimización constante, la indiferencia que lastima tanto como la ausencia. Y aún así no se detuvieron. Transformaron todo esto en conocimiento, en precedentes jurídicos, en sentencias nacionales e internacionales, en estándares que hoy obligan al Estado a actuar de una mejor manera. Han llevado el dolor a los tribunales, han hecho que los nombres de sus hijas se escuchen en las más altas cortes, han convertido su amor en una forma de defensa colectiva. Esta iniciativa es para ellas y ellos, para quienes no se rindieron, para quienes aprendieron de leyes cuando lo único que querían era abrazar a sus hijas, para quienes han hecho que su lucha trascienda fronteras. Es también un acto de memoria, es honrar a las hijas que no están, sus nombres, su dignidad, su historia. Y reconoce a quienes allá afuera siguen buscando, siguen exigiendo, siguen luchando, siguen esperando respuestas, siguen pidiendo que sus hijas regresen a casa. Por eso hoy presento esta iniciativa que busca incorporar en la ley estatal en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares el término de padres y madres buscadoras y sean reconocidos en la ley como defensores de derechos humanos, como una forma de honrar su incansable lucha, porque nombrar es reconocer y reconocer es dignificar. Vivas se las llevaron, vivas las queremos. Muchas gracias.